Bueno, a continuación haremos la exposición del proyecto integrador en la parte de proyectos. El mismo trata sobre el análisis del Colegio Marista ubicado en la ciudad de Quito. Para empezar, tenemos lo que es las preexistencias. En sí, los factores que intervinieron para el desarrollo o el diseño del proyecto del Colegio Marista. Tenemos como primero el bullying que se daba entre estudiantes y de maestros y estudiantes. Esto una respuesta directa es la transparencia, digamos, en el salón de tutorías. Otro tema es que las edificaciones en el país no estaban adaptadas contra sismos. Esto se evidenció en el terremoto del 2016, por lo que se generó una estructura mucho más reforzada. También encontramos que es la aprovechación de las visuales, tanto desde la ciudad como uno de los volcanes del país. También encontramos que es la continuidad de plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Que se genera una única plataforma para todo el proyecto o se evita la generación de gradas para dar esta continuidad espacial y no generar un cambio de sensación en el aprendizaje social. Dentro del desarrollo encontramos tres patios. Encontramos el patio inicial, el mismo es como un patio de llegada. Se podría decir que aquí es donde los padres dejan a los alumnos y donde se da el saludo del día. Un segundo traspatio es el mismo, la distribución entre la edificación antigua del colegio y cómo es una conexión con la planta libre y esta plaza cívica. Una característica es que la plaza cívica, como ya se encuentra en una escala natural, es mucho más el aprendizaje social a comparación de su planta baja. En cuanto al desarrollo tipológico disciplinar, tenemos el primer punto que es la forma. El proyecto consta de 3 bloques ortogonales colocados en diferente dirección, a la vez desplazados, pero formando una sola institución. Los bloques se encuentran unidos por puentes, los cuales pueden llegar a una circulación correctamente manejada entre cada bloque respectivamente. Como siguiente punto de desarrollo tipológico tenemos los factores funcionales. En ellos tenemos la planta libre, lo cual hace referencia a la planta libre que se deja en el bloque central. Esta planta libre genera un espacio de sombra y al mismo tiempo es un espacio donde se realizan diferentes actividades, por lo cual se puede decir que también se da un aprendizaje hacia los distintos espacios que rodean al mismo. Y en otro factor funcional tenemos lo que es la celular. Dentro de la edificación se encuentran distintos espacios que están destinados a una actividad específica. Tenemos los espacios de aprendizaje ubicados en el bloque central y a los extremos de los otros bloques tenemos los espacios de administración o laboratorios. También tenemos el patio como es otro espacio de aprendizaje. Otro factor son la circulación y conexiones. Los espacios se encuentran correctamente conectados mediante una circulación bien manejada, la cual permite llegar de manera fácil sin confundir al usuario. En cuanto a los factores afectivos, tenemos lo que es el aprendizaje social activo. Existen espacios de aprendizaje social activo, los cuales se dan en las aulas. En este los estudiantes aprenden de los maestros, pero al mismo tiempo existen espacios de relación como el patio, por lo que conforman un espacio de aprendizaje social. En cuanto a la interacción visual, se generan ventanas piso-techo desde las aulas para tener una interacción visual hacia el patio. El patio al mismo tiempo se conecta con un espacio de área verde que se encuentra junto a la edificación. En cuanto al manual de la sección, identificamos 3 puntos. Lo que es el nido, en esto nos dice que los elementos colocados como quiebrasoles dan una dirección a las edificaciones. Al mismo tiempo, este se implementa una forma de un nido en la parte de las fachadas como orientación hacia el patio. Cubre las caras interiores de las edificaciones. Lo que es la forma, no se puede decir que es una deformación en la superficie horizontal tan definida, pero se puede observar una extracción en la parte del bloque con la intención de dejar una planta libre. En comparación de los otros bloques, esta es la diferencia que se genera en este espacio. El agujero, en la planta alta se presenta la longitud de los pasillos, por lo cual se puede decir que es una actitud de agujero que se toma hacia cada bloque. Siguiente.
Ya. Dentro de la geografía y clima encontramos aspectos que consideró el arquitecto en el momento de diseñar, como es orientar las aulas hacia el norte y el sur sus ventanas, con el fin de evitar los deslumbramientos de parte del sol y el cambio de temperatura y se genera, digamos, esta alteración del confort térmico. Uno de los puntos fuertes dentro de este tema es la generación de planta libre, es que genera sombra y la misma se da, digamos, en el tema de la materia de educación física, evitar, digamos, este contacto con el sol muy fuerte y genere tal vez enfermedades. También considera el viento como punto importante. Los vientos en Quito se dan de norte a sur, por lo que genera una edificación en contra del viento. ¿Para qué? Para evitar esos vientos que vienen desde el norte y poder dar ese confort a la plaza cívica. Otro tema es la forma y estética. Aquí encontramos puntos importantes como es la copia de la modulación de la edificación existente del Colegio Marista. Con esto se da o se interpreta que el espacio es del mismo uso, lo que son aulas. También encontramos los elementos de direccionalidad, los llamados quiebrasoles, estos módulos rectángulos de color amarillo. Los mismos permiten un juego de sombras y también un factor importante es que le otorgan direccionalidad a todos los pasillos, ya que los mismos se encuentran en todos los pasillos conformados por la nueva edificación del Colegio Marista. Dentro de la composición encontramos la generación de aulas en tipo asamblea por medio de esta disposición en circular. También encontramos una disposición en equipo, que es para los trabajos en equipo de los estudiantes, y la regular, que es ya individual para el aprendizaje con los maestros. En cuanto a la espacialidad, tenemos lo que es las dimensiones. Como primer lugar tenemos el ingreso. Cuando estamos en la parte externa, nuestro nivel de altura es infinito, por lo que no se tiene una cubierta o una losa que pueda delimitar esta altura. Esto cambia en la parte de la entrada. Su altura es menor y se debe por la delimitación que se pone. Esto indica que el usuario ya se encuentra dentro de la edificación, está en un espacio semipúblico que pertenece a la edificación. Después de ingresar, las escalas de igual manera cambian, dependiendo del uso que hay en cada espacio, como puede ser en los pasillos, en la planta libre o en las respectivas aulas. La dimensión espacial se va a depender de las actividades que se realizan en los diferentes espacios. Ya, dentro de la tecnología encontramos temas importantes como es la generación de los módulos para la generación de sombra en las aulas. ¿Esto con qué fin? Con que la misma aula sirva como un centro audiovisual al no permitir o prohibir el ingreso de la luz, se genera la oscuridad, lo que es perfecto para la proyección tal vez de alguna escena, película o presentación. También encontramos módulos, y esto más ubicado en lo que es la señalítica, genera módulos en 3D y no planos, lo que permite que si una persona se encuentra en un punto alejado puede ver, ya que esta publicidad tiene alto relieve y evitar el tener que acercarse. Otro punto importante es la generación de un buen alcantarillado, la misma con el fin de la recolección de aguas lluvias. ¿Por qué? Porque, como dije en un inicio, la generación de una plataforma continua nos da una sensación diferente a lo que venía este problema de la recolección de aguas lluvias, con lo que se solucionó un buen sistema de drenaje. Gracias. Buen día. A continuación haremos la exposición del proyecto integrador en la materia de construcciones. El mismo se trata de un análisis del sistema constructivo utilizado en el Colegio Marista, ubicado en la ciudad de Quito. También hablaremos un poco de la historia del movimiento moderno, pero enfocado en los sistemas constructivos. A continuación hablaré un poco de la historia del movimiento moderno. La misma nace en la Bauhaus y también encontramos la Escuela de Chicago, pero también por arquitectos como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe. Aquí nace la famosa frase, la forma sigue a la función. Esto quiere decir que los espacios deben ser primordiales en un proyecto
y después el embellecer con materiales. Uno de los aspectos o conceptos más destacables del movimiento moderno son los materiales honestos. Esto nos quiere decir tanto el ladrillo, el bloque, el hormigón, que si los dejamos en su forma base generan formas mucho más simples y no opacan el proyecto. Una de las características de la construcción en el movimiento moderno ya evolucionado es la tecnología del metal. Esto nos decía que las estructuras metálicas nos permiten abastecer mayores luces, lo que permite generar espacios mucho más amplios. También encontramos una técnica aplicada por el maestro Frank Lloyd Wright, que eran los materiales prefabricados. Él generaba bloques para la edificación tanto en muros y en cubiertas. A continuación, sobre los sistemas constructivos que se han venido dando en el movimiento moderno, tenemos el primer sistema constructivo en hormigón. En su cimentación se trata de crear zapatas aisladas o mampostería corrida de piedra. Para la colocación de la armadura, el hormigón trabaja con presión, por lo cual se necesita un elemento que trabaje a tensión. Este elemento son las varillas de acero, las cuales se colocan y forman el hormigón armado. El encofrado trata sobre la fabricación de moldes en madera para la formación de las columnas. El vibrado, este sirve para eliminar las burbujas en la mezcla, que puede generar afecciones a las propiedades de resistencia de la columna. El curado, se vierte agua en la estructura de hormigón para no perder propiedades de resistencia. En el sistema constructivo de madera, en la cimentación se genera una mampostería corrida de hormigón. Esta puede ser de un ancho de 20 a 40 centímetros. En la losa, se genera una losa en la planta baja. Esta sirve como elemento de soporte y debe estar prevista para las instalaciones de la vivienda. El aislamiento, se colocan paredes, ya puede ser colocadas también en un perfil de acero. Estas deben estar tratadas y puestas en un aislante para protegerlas de la humedad. Los muros y la cubierta, se colocan paneles o tableros de fibra que se apuntalan. En cuanto a la cubierta, se generan cerchas de madera prefabricadas donde se procede a colocar tableros con teja asfáltica. El aislante y tratantes, se pueden colocar elementos prefabricados como son los muros de cartón o de yeso. En el sistema constructivo en metal, en la cimentación se genera una zapata o mampostería. En la zapata se dejan elementos de anclaje para colocar las columnas. Lo que es la losa, se genera un elemento llamado placa colaborante, la cual se coloca en las vigas para proceder a encofrarla y vertir el hormigón. El aislante, se pueden utilizar aislantes como es la pintura o una capa fina de hormigón. Los muros y la cubierta, los muros pueden ser generados por ladrillos o bloques. En la cubierta se puede optar por cerchas de metal y posterior a las láminas de fibrocemento. Las técnicas y tratantes es un punto importante, ya que estas deben ir ancladas y sujetas por medio de pernos. Al mismo tiempo se puede generar una soldadura entre los elementos de unión, reforzando dicha junta. Siguiente. En las consideraciones en la construcción de proyectos en el movimiento moderno, se tiene la implementación de nuevos materiales y al reducir el peso de los muros que se utilizaban, se generan edificaciones mucho más altas. En el caso de estudio, tenemos el Colegio Marista, ubicado en Quito. En este se genera un sistema constructivo por zapatas y mampostería. Se genera lo que es losas alivianadas. La cubierta usa tecnología del metal, donde se implementan cerchas para la aplicación, para la evacuación de aguas lluvia. Se utilizan materiales modernos como son el porcelanato, el yeso laminado, que se implementa en el cielo raso, el metal para los pasamanos y rectángulos de acero para el juego de sombras. Siguiente. Ya, a continuación hablaremos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. El sistema constructivo utiliza zapatas aisladas con mampostería.
Uno de los puntos fuertes y aquí engloba el movimiento moderno es la utilización de la madera, el vidrio, el metal, también deja las columnas vistas, o sea, en su forma base, lo que le da un aspecto de mucho más simplicidad en los espacios. También utiliza el hormigón aparente en columnas y en escaleras. También encontramos un elemento moderno como son las lamas de madera, lo que generan el juego de sombras y también la previsión con su contexto de las visuales. También tenemos la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. El diseño de la misma es también por sistema de hormigón armado con zapatas y mampostería. Uno de los aspectos a destacar dentro de este estudio de caso es que deja el ladrillo visto, generando el concepto del movimiento moderno, que es la simplicidad de mostrar los materiales honestos. También genera a vista el hormigón armado, eh, lo que le da a entender este concepto de los materiales honestos. En lo que es vigas, losas y pasamanos, también deja este acabado en hormigón aparente, lo que genera aspectos más simples. Dentro de los materiales utiliza la piedra, utiliza un sistema constructivo con losas alivianadas, el hormigón visto y el ladrillo que ya mencioné. Dentro de los detalles constructivos, el graficado es sobre la cercha utilizada en la cubierta del Colegio Marista. La misma utiliza por medio de tubos de metal soldados con cordones de costura y anclados a la losa y a las vigas por medio de pernos. El mismo utiliza planchas para evacuar las aguas lluvias. Generamos los elementos como la loseta en la parte de la viga con una viga de borde que va anclado a un montante y el mismo va anclado a la plancha cosida. El siguiente detalle constructivo se trata sobre la cimentación. En este, después de tener el suelo compactado, se procede a colocar la losa de limpieza y ya colocada la mampostería y la armadura de la zapata, se procede a colocar la armadura de la columna. Luego de esto se coloca lo que es la viga y sobre esa se procederá a colocar la primera losa. Siguiente. Ya, a continuación presentamos el detalle constructivo de la llegada de la grada. Encontramos materiales en paredes como el bloque, también encontramos lo que es el enlucido y una capa de pintura. En lo que conlleva el cielo raso, encontramos lo que es el yeso laminado para la colocación del mismo y en el mismo ubicado todo lo que es instalaciones eléctricas. Dentro de los elementos de anclaje encontramos el alambre galvanizado. En este caso utilizó un número 8 y tornillos de 2 pulgadas. El hormigón con lo que generó la edificación es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y lo que ya conocemos que las varillas de refuerzo para el trabajo en tensión. También encontramos en la losa lo que es alivianada por medio de casetones y generar estas vigas de la losa.